Expulsó a su familia. Pero años después, se sorprendió al verlos en el testamento de su padre. Estimados espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Suscríbanse para recibir más historias cada día. Richard Turner era el tipo de hombre que vivía por el control. Una estrella corporativa en ascenso. Su afán de éxito eclipsaba todo lo demás en su vida. Su esposa, Sarah, una vez una compañera amorosa, se había convertido en una idea de último momento. Y sus dos hijos pequeños, Ellie y Max, eran vistos como distracciones. Cuando la presión financiera de su modesta vida comenzó a aumentar, Richard explotó, acusando a Sarah de administrar mal su presupuesto y de frenarlo. Los echó a ella y a los niños, dejándolos sin nada más que una pequeña bolsa de pertenencias y un puñado de efectivo. No puedo seguir con esto, declaró Richard fríamente, empujando la maleta de Sarah por la puerta. Lo has arruinado todo. Necesito espacio para respirar, para reconstruir mi vida. Sarah, aturdida y con el corazón roto, no discutió. Por el bien de sus hijos, reunió fuerzas. Recogió a Ellie y Max. Y salió a la noche. Encontró refugio en un albergue, prometiendo mantener a sus hijos sin importar lo que costara. Sin que Richard lo supiera. Su padre, Henry Turner, había estado observando en silencio cómo se desmoronaba la vida de su hijo. Henry era un multimillonario hecho a sí mismo que valoraba a la familia por encima de todo. Siempre había criticado la ambición despiadada de Richard, advirtiéndole que su obsesión por el éxito le costaría caro. Henry sentía un profundo cariño por Sarah, a menudo diciendo que ella era la única que podía controlar la naturaleza implacable de Richard. Cuando Richard la echó a ella y a los niños, Henry se horrorizó. Se puso en contacto con Sarah en privado, ofreciéndole apoyo financiero. Pero ella se negó. Gracias, Henry, dijo Sarah, con la voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Pero quiero mostrarles a mis hijos que podemos valernos por nosotros mismos. No puedo aceptar limosnas. Necesito hacer esto por ellos. Conmovido por su resiliencia, Henry respetó su decisión, pero la mantuvo vigilada desde la distancia. En silencio, canalizó pequeñas inversiones en los modestos emprendimientos de Sarah, ayudándola a convertir un incipiente negocio de decoración del hogar en una empresa rentable. Mientras tanto, mantuvo su tensa relación con Richard, sin revelar nunca lo que sabía. Mientras Sarah luchaba por construir su nueva vida, la carrera de Richard se disparó. Liberado de la carga de la vida familiar, ascendió en la escala corporativa, ganando elogios y ascensos. Su rostro aparecía en revistas, su nombre figuraba en prestigiosos premios. Sin embargo, a pesar de su éxito, la vida personal de Richard era vacía. Se rodeó de relaciones fugaces y fiestas fastuosas. Pero nada de eso llenaba el vacío que se negaba a reconocer. Rara vez pensaba en Sarah o en los niños, descartándolos como parte de un capítulo que había cerrado hacía mucho tiempo. Siempre que su padre sacaba el tema, Richard lo ignoraba. «Están bien, papá», decía con desdén. «La vida es dura, ella se las arreglará». Henry, reprimiendo su ira, nunca insistió más. Pero por dentro, tomaba notas en silencio, preparándose para el día en que la arrogancia de Richard lo alcanzara. Años después, los Turner se vieron sacudidos por la tragedia. Henry Turner, el patriarca de la familia, falleció inesperadamente mientras dormía. La noticia conmocionó la vida de Richard. A pesar de sus diferencias, Henry siempre había sido una figura imponente en su mundo. El hombre cuya aprobación Richard buscaba pero nunca realmente obtuvo. El dolor de Richard rápidamente dio paso a la anticipación. Como único hijo superviviente, asumió que la herencia de los Turner, un extenso imperio de negocios, propiedades y una riqueza incalculable, pasaría naturalmente a él. Comenzó a prepararse para los cambios inevitables.
elaborando planes de expansión y adquisiciones. Imaginando el poder que ejercería como nuevo jefe de la dinastía Turner. 2 semanas después del funeral, Richard recibió una carta formal del abogado de Henry, citándolo para la lectura del testamento. La carta era fría y directa, sin ofrecer ninguna pista sobre su contenido. Richard, confiado en su derecho, desestimó la formalidad como un mero tecnicismo. Sin embargo, al entrar en la gran sala de juntas del bufete de abogados de la familia Turner, se sorprendió. Sentadas a la larga mesa de caoba estaban Sara y los niños. Ellie, ahora una adolescente, se sentaba erguida, con sus penetrantes ojos azules, los mismos que los de Henry, fijos en él con una intensidad tranquila. Max, ahora de 10 años, se aferraba a la mano de Sara, su rostro era ilegible. ¿Qué es esto?, exigió Richard, con la voz aguda mientras miraba al abogado. ¿Por qué están ellos aquí? El abogado, un hombre mayor con un comportamiento tranquilo, simplemente le hizo un gesto para que se sentara. Todas sus preguntas serán respondidas en breve. Señor Turner. Richard tomó asiento. Su confianza sacudida, pero su ego negándose a mostrarlo. Sara no dijo una palabra, su expresión era tranquila pero resuelta. Los niños permanecieron en silencio, su presencia era un recordatorio inquietante de la vida que había descartado. Mientras el abogado comenzaba a leer el testamento, Richard escuchaba con impaciencia, esperando que la mayor parte de la herencia se le entregara a él. El preámbulo estaba lleno de las formalidades habituales, relatando el legado de Henry y su amor por su familia. Pero a medida que el abogado continuaba, el lenguaje cambió. A mi querida nuera, Sara, y a mis nietos, Ellie y Max, leyó el abogado. Les dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo todos los bienes, propiedades y acciones de Turner Enterprises. La sala se quedó en silencio. El corazón de Richard se detuvo. La voz de su padre, tan familiar pero inalcanzable, parecía resonar a través del tono mesurado del abogado. Confío esta fortuna a ellos, continuó el abogado, ya que encarnan los valores que aprecio: resiliencia, integridad y compasión. A mi hijo, Richard, le dejo mi reloj como un recordatorio del tiempo que desperdició y de la familia que abandonó. El rostro de Richard palideció. Se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo. «Esto es una broma», exclamó. «Soy su hijo, el legítimo heredero. No puede hacer esto». El abogado permaneció impasible. «Señor Turner, el testamento ha sido revisado a fondo y validado legalmente. Estos son los deseos finales de su padre». Richard se volvió hacia Sara, su voz elevándose con desesperación. «¿Qué hiciste? Lo manipulaste, ¿verdad? ¿Tú?». Sara le devolvió la mirada, su voz tranquila pero firme. «No hice nada. Richard. Tu padre tomó sus decisiones, al igual que tú tomaste las tuyas». La mente de Richard se tambaleó al asimilar el peso de la revelación del testamento. Su vida cuidadosamente elaborada, construida sobre la suposición de heredar el imperio de su padre, se estaba desmoronando. La sala de juntas, un lugar donde una vez imaginó afirmar su dominio, ahora se sentía sofocante. Los ojos de todos estaban puestos en él, el tranquilo desafío de su ex esposa, la mirada penetrante de Ellie y la confusión silenciosa de Max. «Esto no ha terminado», escupió Richard, golpeando la mesa con los puños. «No hay manera de que mi padre me deje fuera así. Voy a impugnar este testamento». La expresión del abogado permaneció neutral. «Señor Turner, le aconsejo que lo reconsidere. La decisión de su padre fue deliberada. El documento fue revisado exhaustivamente y no hay base legal para impugnarlo». Pero Richard no escuchaba. Su ira y orgullo lo cegaban ante la finalidad de las acciones de su padre. Salió furioso de la sala.
dejando tras de sí un silencio que parecía cernirse pesadamente sobre la mesa. Sara miró a sus hijos, apretando suavemente la mano de Max. «Vámonos», dijo suavemente, poniéndose de pie con una dignidad tranquila que contrastaba fuertemente con la salida dramática de Richard. Los días posteriores a la lectura del testamento fueron un torbellino de frenesí mediático y consultas legales. Los medios de comunicación se enteraron del inusual acuerdo de herencia, pintando a Richard como un heredero rechazado y a Sara como la beneficiaria inesperada. La cobertura no fue halagadora para Richard, quien fue representado como un hijo arrogante humillado por la sabiduría de su padre. A medida que se desarrollaba el escándalo, comenzaron a surgir más detalles sobre las acciones de Henry Turner. Fuentes anónimas dentro del equipo legal de Turner filtraron extractos de correspondencia privada entre Henry y Sara. Estos revelaron que Henry había estado apoyando silenciosamente a Sara y a los niños durante años, canalizando inversiones en su negocio y estableciendo fondos fiduciarios para ella y Max. Sara era el verdadero corazón de la familia Turner, decía una carta. Mientras Richard perseguía el poder, ella encarnaba los valores que aprecio. Ella merece llevar adelante el legado que construí. Las revelaciones enfurecieron a Richard. Lo vio como una traición. No solo por parte de su padre, sino también por parte de la misma familia que había desechado. En su mente, ahora eran sus enemigos, robándole lo que le correspondía por derecho. Los intentos de Richard de impugnar el testamento resultaron fútiles. Todas las vías legales que siguió fueron cerradas, con los documentos blindados como una barrera impenetrable. Sus frustraciones comenzaron a filtrarse en su trabajo. Y pronto aparecieron grietas en su vida profesional. Los colegas que una vez lo admiraron comenzaron a distanciarse, incómodos con la prensa negativa. Los inversores, recelosos de su creciente inestabilidad, comenzaron a retirarse de los acuerdos. La reputación de Richard, una vez su mayor activo, se convirtió en un lastre. Se encontró cada vez más aislado, su ira y amargura alejando a los pocos aliados que le quedaban. Mientras tanto, Sara prosperó. Con los recursos que Henry le había dejado, expandió su negocio de decoración del hogar a una marca nacional, renombrándolo como Turner Traditions para honrar al hombre que había creído en ella. El nombre se convirtió en sinónimo de resiliencia y reinvención, consolidando aún más su lugar en la opinión pública. Ellie, ahora una adolescente segura de sí misma, observó cómo se desarrollaba la debacle con una mezcla de curiosidad y satisfacción silenciosa. Durante años, había albergado resentimiento hacia su padre, no solo por abandonarlos, sino por su completa falta de remordimiento. Ahora, lo veía humillado por su propia arrogancia. Y eso le daba una sensación de vindicación. Pero ella no se contentaba con simplemente mirar desde la barrera. Una noche, se acercó a Sara con una mirada decidida en sus ojos. «Mamá, quiero hablar con él», dijo. Sara frunció el ceño, vacilante. «Ellie, no le debes nada después de todo lo que ha hecho». «Lo sé», interrumpió Ellie. «Pero necesito decirle lo que pienso. Necesito que lo escuche». Sara estudió el rostro de su hija, viendo la fuerza y la convicción en su expresión. Con un asentimiento reacio, estuvo de acuerdo. Ella acordó reunirse con Richard en un café tranquilo, lejos de las miradas indiscretas de los medios de comunicación. Cuando llegó, parecía desmejorado. Su traje, una vez impecable, estaba arrugado, y la chispa de confianza en sus ojos se había atenuado. Ellie, comenzó, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me alegra verte». Ellie no correspondió al sentimiento. Se sentó frente a él, con la postura recta y la mirada firme. «No tengo mucho que decir», comenzó, con tono frío. «Solo quería saber una cosa, ¿por qué?» La sonrisa de Richard flaqueó. «¿Por qué, qué? ¿Por qué nos abandonaste? A mí. A Max. A mamá. Éramos tu familia».
¿Qué hicimos para merecer eso? Richard se movió incómodo en su asiento. Lie. Pensé que era lo mejor. Pensé que les estaba dando a todos la oportunidad de, no sé, encontrar algo mejor. ¿Algo mejor? La voz de Ellie se elevó. Aguda e incrédula. No nos diste una oportunidad. Nos tiraste como si no fuéramos nada. ¿Y ahora? Después de todo lo que el abuelo hizo por nosotros, ¿crees que mereces volver a ser parte de nuestras vidas? El rostro de Richard se endureció. No lo entiendes. Tu madre. Ellie lo interrumpió. No la culpes. Ella fue la que nos mantuvo unidos. Ella es la razón por la que Max y yo estamos bien. No tú. Richard abrió la boca para responder. Pero no le salieron las palabras. Miró a su hija. Viendo no a la niña pequeña que había dejado atrás, sino a una joven que ya no lo necesitaba. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La conversación terminó con poca resolución. Ellie se fue, dejando a Richard lidiando con los restos de sus decisiones. Por primera vez, comenzó a cuestionarse al hombre en el que se había convertido. Las palabras de su padre. Las acusaciones de su hija. Todas apuntaban a la misma dolorosa verdad: había desperdiciado todo lo que realmente importaba. Mientras estaba sentado solo en el café, un solo pensamiento lo consumía: ¿era demasiado tarde para arreglar las cosas? Ellie salió del café, con el corazón apesadumbrado pero la mente clara. Había dicho lo que necesitaba decir. Y por primera vez, sintió una sensación de cierre. Por mucho que odiara admitirlo, confrontar a su padre había sido catártico. Richard, sin embargo, permaneció inmóvil, mirando la silla vacía frente a él. El peso de las palabras de Ellie lo presionaba. Más agudo que cualquier fracaso o humillación que hubiera soportado. Regresó a su apartamento esa noche, muy lejos de la lujosa casa que una vez ocupó. Las paredes estaban desnudas, los muebles escasos y el silencio ensordecedor. Richard sacó un viejo álbum de fotos. Uno que no había mirado en años. Mientras hojeaba las fotos de sus hijos, sintió una punzada de arrepentimiento diferente a todo lo que había experimentado. Las imágenes de sus cumpleaños, vacaciones y momentos familiares parecían reliquias de otra vida. Una vida que había destruido con sus propias manos. En las semanas que siguieron, Richard comenzó a reflexionar sobre las decisiones que lo llevaron a este punto. Sus otrora furiosos intentos de impugnar el testamento se desvanecieron en una rendición apática. Dejó de contestar llamadas de abogados y socios comerciales, retirándose aún más al aislamiento. Por primera vez en su vida, Richard no se centraba en pelear o intrigar, simplemente existía. Agobiado por la comprensión de que había alienado a todos los que alguna vez se preocuparon por él. Mientras tanto, Sarah continuó prosperando. Turner Traditions creció más allá de las expectativas de cualquiera, con tiendas abriendo en todo el país. Sarah usó su nueva riqueza no solo para mantener a sus hijos, sino también para retribuir a la comunidad que la había apoyado durante sus momentos más oscuros. Estableció becas, financió refugios y creó programas para madres solteras. Todo en memoria de Henry Turner. El hombre que había creído en ella en silencio cuando nadie más lo hizo. Ellie, inspirada por la resiliencia de su madre, comenzó a tomar un papel activo en el negocio que había heredado. La mente aguda de su abuelo y la determinación de su madre rápidamente la convirtieron en un activo valioso para la empresa. Max, aunque más joven, encontró alegría en la estabilidad que les brindaba su nueva vida. Por primera vez, los Turner se sintieron verdaderamente completos. Un día, mientras Sarah revisaba los planos de una nueva tienda, recibió una carta inesperada. El sobre era sencillo, sin remitente. Pero la letra era inconfundible, era de Richard. Dudó por un momento, considerando tirarla. Pero la curiosidad pudo más que ella. Abrió la carta y comenzó a leer. El tono era diferente a todo lo que esperaba. Las palabras de Richard eran crudas, llenas de arrepentimiento y una rara vulnerabilidad.
Admitió sus errores, disculpándose no solo con ella, sino también con Ellie y Max. Escribió sobre su vergüenza, su soledad y su deseo de enmendar las cosas, aunque dudaba que alguna vez lo perdonaran. La carta terminaba con una simple súplica, una oportunidad de ver a sus hijos. No como su padre, sino como un hombre que buscaba la redención. Sara se sentó con la carta durante mucho tiempo, con emociones encontradas. Una parte de ella quería descartarla como otra manipulación, pero otra parte reconocía la sinceridad en sus palabras. Decidió discutirlo con Ellie, quien escuchó atentamente antes de dar su opinión. No lo sé, mamá, dijo Ellie, con voz mesurada. Nos lastimó. Te lastimó. De maneras que no creo que pueda deshacer. Pero la gente puede cambiar. Tal vez esta sea su manera de intentar hacerlo. Sara asintió, tomando en serio las palabras de su hija. Sabía que perdonar a Richard no borraría el pasado. Pero tal vez podría ofrecer un camino a seguir. Richard se sorprendió cuando recibió una respuesta. La carta de Sara fue breve pero directa, le permitiría reunirse con Ellie y Max. Pero solo si ellos estaban de acuerdo. Richard sintió un destello de esperanza, atemperado por el conocimiento de que podría no merecer esta oportunidad. Pasó días preparándose para la reunión, sin saber qué diría o cómo reaccionarían. Cuando llegó el día, Richard llegó a la casa de Sara. Un lugar que nunca había visto antes. Era modesta pero cálida, con un aire de estabilidad que lo hacía sentir como un extraño. Ellie lo saludó en la puerta, con una expresión neutral pero no hostil. Adentro, Richard vio a Max sentado en el sofá, con el rostro cauteloso pero curioso. Sara estaba cerca, observando en silencio. Richard se aclaró la garganta, con voz temblorosa mientras hablaba. Gracias por dejarme venir. Comenzó, con los ojos moviéndose entre sus hijos. Sé que no lo merezco. Pero solo, quería decirles cuánto lo siento por todo. Ellie y Max escucharon mientras Richard abría su corazón, relatando sus arrepentimientos y reconociendo el dolor que había causado. No puso excusas ni pidió perdón, simplemente quería que supieran la verdad. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. Ellie fue la primera en hablar. No sé si puedo perdonarte, dijo, con voz firme. Pero puedo ver que lo estás intentando. Tal vez eso sea suficiente por ahora. Max asintió, su expresión suavizándose. No recuerdo mucho sobre ti, admitió. Pero supongo que me gustaría conocerte. Sara observó cómo sus hijos abrían cautelosamente la puerta a la reconciliación. No fue una reunión dramática ni una declaración general de perdón. Pero fue un comienzo. Un pequeño paso hacia la curación. En los meses que siguieron, Richard trabajó para reconstruir su relación con Ellie y Max. Asistió a sus eventos. Apoyó sus esfuerzos y se esforzó por estar presente en sus vidas. Aunque Sara mantuvo firmes sus límites, le permitió ser parte del nuevo capítulo de su familia, sabiendo que en última instancia se trataba de lo que era mejor para los niños. Para Richard, el viaje fue humilde y agridulce. Nunca recuperaría la vida que había desechado. Pero encontró consuelo en las conexiones que estaba reconstruyendo lentamente. La familia que una vez había abandonado era más fuerte que nunca. No gracias a él, sino a pesar de él. Y eso, se dio cuenta, era la lección final de Henry Turner: el verdadero legado no se mide en riqueza o poder, sino en las vidas que tocas y el amor que dejas atrás. Estimados espectadores, gracias por vernos. Si les gustó esta historia, suscríbanse a nuestro canal para recibir más historias cada día. Compartan con nosotros qué les pareció esta historia.